Hola familia, bienvenidos una vez más a nuestro estudio del libro de Jonás. En esta guía, que es hoy la que corresponde a la lección número 4, tenemos como título de la lección Proceso de un rebelde. La porción que abarca esta lección es del verso 17 en el capítulo 1 al capítulo 2, verso 10, teniendo como versículo clave capítulo 1, verso 17, que dice: Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Ese será nuestro versículo clave, y tenemos también, obviamente, como personaje principal, pues nada más y nada menos que al mismísimo Jonás. ¿Qué objetivo es el que buscamos alcanzar con esta lección? Bueno, lo tenemos ahí en nuestra guía, y es identificar los procesos de Dios en nuestras vidas que tienen como objetivo doblegar nuestra voluntad y alinearla a la suya. Y bueno, ¿qué podemos decir de esto? Porque de alguna manera me atrevo a decir que todos, y si no todos, casi todos los que conocemos al Señor, caminamos con Él, por ser simplemente humanos, tenemos un corazón rebelde que de vez en cuando no permite o se revela a cumplir la voluntad de Dios. Así que los tratos de Dios para con nosotros siempre van a cumplir el objetivo de doblegarnos para llevarnos a que cumplamos la voluntad de Dios. Esto debe verse, obviamente, no como un acto injusto de parte de Dios. Tendríamos que verlo siempre a partir de un acto de gracia y de misericordia, de que Dios, tal cual hijos, ¿verdad?, nos corrija, nos discipline y nos permita, a pesar de nuestro corazón rebelde, continuar adelante. Y es por eso que Dios nos mete eventualmente en procesos como en el que metió a Jonás aquel día cuando fue tragado por este gran pez, estando ahí en él, en su vientre, durante 3 días y 3 noches. El Salmo 32:9 es interesante en ese sentido porque dice Dios: no seas como el mulo o el caballo, que son sin entendimiento y que han de ser sujetados con brida, con freno, porque si no, no se acercan a ti. Cuando consideras una porción como esta, no podemos dejar de pensar que a veces es necesario, no tendría que serlo, pero a veces es necesario que Dios haga algo en nuestra vida, un proceso, o nos introduzca, ¿verdad?, en un momento difícil definitivamente en la vida, para que nuestra voluntad se doblegue y terminemos haciendo su voluntad. De eso se trata esta lección, así que vamos a revisar desde esta perspectiva la porción de hoy, y te invito, antes de continuar y antes de revisar los 5 puntos que corresponden a esta lección número 4, leas detenidamente el pasaje, capítulo 1, verso 17 al capítulo 2, verso 10. Vamos al punto número 1 para la retroalimentación en nuestras semillas en casa. Y el punto número 1 se compone de 3 preguntas. La primera de ellas es: ¿qué puedes decir en cuanto al proceso de quebrantamiento que Dios había anticipado para Jonás? La pregunta número 2 es: ¿qué representa el pez en nuestra propia experiencia? Número 3, ¿existe la posibilidad de que no hagamos lo que Dios manda? Contestando la primera pregunta, y más bien dándote algunas pistas para que tú puedas reflexionar en estas 3 preguntas previo a tu semilla en casa, en cuanto a qué puedes decir en cuanto al proceso de quebrantamiento que Dios había anticipado para Jonás. Y bueno, es que queda claro que a Dios nada se le sale de control, y obviamente que ninguna cosa le es sorpresa. Dios conocía el corazón de Jonás, conocía que era un hombre rebelde, pero no dejaba de ser su siervo. Sin embargo, en todo este malabar, ¿verdad?, de circunstancias y de situaciones que hemos revisado hasta el día de hoy, nos encontramos con que el pasaje dice que Dios ya había preparado un pez para que tragara a Jonás. Así que esto lo que nos dice, o lo que nos habla, y en lo que debes reflexionar durante estos días previos a tu lección, es que Dios abre espacios de gracia para sus siervos rebeldes. ¿Qué queremos decir con esto? Que Dios había preparado este pez para procesar ahí el corazón de Jonás, para, como vimos en la introducción, doblegar su corazón, doblegar su voluntad, para que Jonás terminara haciendo lo que Dios quería. Así que vamos a contestar esta pregunta en ese sentido, ¿verdad? Estos tiempos, estos periodos de gracia que Dios abre
Porque cuando nos rebelamos la cosa no queda ahí. Como dijimos en su momento, es un error suponer que nos rebelamos, desobedecemos y bueno, Dios se enfoca en otro y le da la oportunidad a otro. En absoluto. Si hay algo que Dios tiene que arreglar con nosotros, lo va a arreglar. La obra que el Señor comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, no nos va a dejar así, mucho menos en una actitud rebelde. La pregunta número 2 dice, ¿qué representa el pez en nuestra propia experiencia? Bueno, el pez representa circunstancias adversas, condiciones duras en las que Dios precisamente nos somete, pero que paradójicamente representan también un espacio o un lugar seguro. Imagina tú que Jonás es arrojado al mar y que este pez simplemente no se aparece. Obviamente la historia de Jonás habría terminado ahí, pero aunque el pez representa una adversidad, representa un espacio de quebranto, como veremos más adelante, bueno, también representa un lugar seguro, porque este pez, a pesar de que fue una trituradora en el corazón de Jonás, fue también su salvaguarda de la condición externa, es decir, el océano, ante el cual Jonás no hubiese podido sobrevivir. Y la tercera pregunta, en el punto número 1, es, ¿existe la posibilidad de que no hagamos lo que Dios nos manda? La respuesta, obviamente, es no. Ya lo vimos desde la lección número 1. Así que, en ese sentido, yo te animo, te invito a que leas Hechos capítulo 26, verso 14. En ese pasaje, Pablo relata acerca de su conversión y hay una frase que seguramente ya conoces. Pablo, o más bien Saulo, dura cosa te es dar coces o patadas contra el aguijón. Si tú lees la Nueva Traducción Viviente, te da de alguna manera una interpretación de lo que esto significa. ¿Para qué te haces daño? Pateando la guijada, aguijón, ¿verdad? Con el cual un arriero pica la parte trasera de los bueyes para que avancen, y si le tiras patadas al aguijón, el único que se hace daño es el buey. Así que considera esto en cuanto a que es imposible que no hagamos lo que Dios manda. Dios nos puede arrinconar, Dios nos puede llevar a circunstancias que nos obliguen a responder en obediencia. Así que reflexiona en estas 3 preguntas, en estos 3 parámetros, ¿verdad?, que te hemos ofrecido, y llega a tu semilla en casa con toda tu experiencia, con todo lo que hayas reflexionado, y compártelo con los demás. Vamos al punto número 2. Y el punto número 2 dice, con la guía de tu facilitador, comenten las condiciones de Jonás en el interior del pez descritas en el pasaje y cómo estas son similares a las que pudiéramos experimentar en un proceso de quebranto. Vas a leer, o ya leíste más bien, entre los versos 2 y 9 hay toda una oración que Jonás eleva a Dios en este proceso de quebrantamiento. Ahora, te voy a pedir que, como parte de tu preparativo para tu grupo en casa, para tu reunión de grupos en casa, subrayes y hagas una lista de las condiciones del corazón quebrantado de Jonás durante el momento que estuvo ahí en el vientre del pez. Por ejemplo, en el verso 2 vas a leer que dice, en mi gran aflicción clame. Subraya esto, y si no subrayas en tu Biblia, en la libreta, ¿verdad?, que estás utilizando para este propósito, anota ahí, condiciones del corazón quebrantado de Jonás. Y comienzas a hacer tu lista y te doy el ejemplo. En el verso 2 dice, en mi gran aflicción. Y entonces pones ahí, gran aflicción. Y reflexiona en ello. Imagina lo que Jonás está viviendo mientras está en este proceso de quebrantamiento. Se siente afligido en gran manera. De la misma forma, continúa avanzando hasta el verso 9 y haz esta lista de la oración de Jonás. Y obviamente cuando ya estés ahí en tu semilla en casa, tu facilitador te va a ayudar para que todas estas condiciones de quebranto las puedan poner sobre la mesa, cada uno comentar lo que haya reflexionado o lo que Dios te haya hablado, y a partir de ello puedan hacer las aplicaciones personales que correspondan a cada uno. Vamos ahora al punto número 3 y dice, si Dios mostraría piedad a un pueblo sanguinario y perverso como los asirios, ¿cuánto más haría para con su siervo que, aunque rebelde,
su siervo al fin. ¿Qué principios podemos extraer de esto? Analiza la forma en que Dios respondió al quebranto del profeta. Bueno, ya de alguna manera estamos vislumbrando la historia en su contexto general. Ya estamos descubriendo el corazón compasivo, misericordioso de Dios hacia los ninivitas, porque aunque no hemos llegado a la lección número 5, donde ya se relata propiamente la respuesta de los ninivitas, ya leíste el pasaje y entonces ya conoces cuál fue la respuesta que estos hombres tuvieron ante la declaración de destrucción que Dios había enviado a través de Jonás. Pero en este punto, en el punto número 3, entendiendo que Dios está abierto y con un corazón dispuesto a perdonar a un pueblo caracterizado por ser perverso y sanguinario, ¿cuánto más? Y creo que esta expresión que viene ahí en el punto 3 es digna de subrayar y de reflexionar y de pensar y de agradecer. ¿Cuánto más Dios no tendría compasión de Jonás cuando éste desde el pez, desde el fondo del mar, clamó al Señor? Y entonces tenemos también ahí en el verso 2 y en el verso 6 cuál fue la respuesta de Dios. Dice en el verso 2 Jonás: Dios escuchó mi oración. En el verso 6 dice: arrebató mi alma de la muerte. Así que vas a analizar, la idea aquí es que analices la forma en la que Dios responde al quebranto de Jonás y comiences a pensar en cómo Dios también actúa en cuanto a tu persona, en cuanto a tus experiencias, en cuanto a tu rebeldía, en cuanto a tu desobediencia. Y piensa en esto: si Dios tiene misericordia del que es impío, del que es perverso, del que le da la espalda, ¿cuánto más no tendrá misericordia de sus hijos, de sus siervos, que aunque a veces somos rebeldes, finalmente somos sus hijos y somos sus siervos? Hay una pregunta en este punto 3, es ¿qué implicaciones podemos sacar de esto? Bueno, entre las tantas que podemos sacar, te doy algunos ejemplos. Una implicación es que Dios tiene espacios de oportunidad. Esto lo vemos a lo largo de la Escritura y seguramente lo has visto también en tu propia experiencia. Otra implicación es que Dios al que ama disciplina. En Hebreos capítulo 12, donde se habla de que precisamente aquel a quien Dios toma por hijo lo corrige, lo disciplina, lo azota, como un acto de amor y de gracia. Bueno, son implicaciones que podemos extraer del hecho de que si Dios es misericordioso y compasivo con el rebelde, con el perverso, con el malo, ¿cuánto más no lo será con nosotros? Reflexiona estas cosas, compártelas con tus compañeros. Vamos al punto número 4 y dice así: al final de la oración de Jonás, leemos lo siguiente: cumpliré todas mis promesas. Esto nos hace suponer que respondería con obediencia ante la oportunidad otorgada. Pregunta aquí en el punto número 4 es: ¿estás en algún proceso similar? Si no es así, ¿tienes promesas que cumplir? Es interesante lo que esta pregunta aborda, y es el hecho de que al final de la oración de Jonás, después de hablar de su quebranto, de su aflicción, de su desesperanza, y también hablar de que Dios le había escuchado y le habría librado de la muerte, después de todas estas cosas que leemos, la oración de Jonás termina en el verso 9 con un: cumpliré mis votos al Señor. Obviamente lo que esto significa es que la implicación o la inferencia que obtenemos de esto es que previamente, en algún momento de su vida, Jonás había hecho promesas al Señor. Y seguramente por el contexto pudiéramos, ¿verdad?, también inferir que estas promesas y estos votos tenían que ver con votos de obediencia, con votos de lealtad, con votos de compromiso. Cosa que en esta experiencia de Jonás, de este misionero rebelde, no había cumplido. Dios le quebranta y entonces Jonás responde con: cumpliré mis votos, cumpliré mis promesas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una situación como esta, en la que hemos prometido tanto, en la que le hemos dicho: Señor, por ti haré, iré, hablaré, etcétera? Y a veces se nos olvida. Y entonces cuando viene el quebranto de Dios, eso es algo que debemos recordar. Te voy a dar 3 pasajes para que los leas, los consideres y a partir de ello, lo que obtengas, lo compartas con tus compañeros el día de tu reunión en casa. Es Deuteronomio capítulo 23, verso 21,
es el Salmo 50:14 y es Eclesiastés 5:4. Hasta aquí el punto número 4. Vamos al siguiente. Y el punto número 5 precisamente nos dice esto. El fin del proceso del profeta rebelde culminó con la orden del Señor al pez de escupir a Jonás sobre la playa. Esto implica volverlo al punto donde se había desviado. Pregunta, ¿has experimentado algo similar? ¿Qué fue lo que aprendiste de ello? ¿Qué le aconsejarías a quien está pasando por un proceso similar? Esta pregunta, o este punto número 5 particularmente, en todo su contenido encontramos que es de orden personal, la respuesta. Es decir, no hay tanto aquí una guía en cuanto a decirte qué debes contestar o guiarte hacia lo que debes contestar, porque es algo que tú vas a aportar de manera personal en tu reunión con tus compañeros. Pero lo que sí puedo decirte es que será importante que antes de ese día reflexiones en momentos de tu vida en los que Dios te ha regresado a ese punto, no diría ese punto de partida, sino a ese momento en el cual te desviaste. Es como volver a repetir el examen, volver a repetir la prueba. ¿Recuerdas que del puerto de Jope, Jonás partió en esta nave para Tarsis? Cuando es tragado por el pez dice, le regresa de nuevo al punto de partida, aquel punto en el donde él tomó una decisión de alejarse de Dios. Y creo que los procesos de Dios para con nosotros el día de hoy pues siguen teniendo más o menos el mismo perfil. Regresarnos al momento, al punto en el cual nos desviamos. Tengo algunas experiencias personales en las cuales he visto con toda claridad cómo Dios me regresa al punto en el que debo de retomar otra vez mi relación con Dios, donde debo retomar otra vez mi compromiso con Dios para continuar adelante. Así que reflexiona, analiza y obviamente compártelo el día de tu reunión con tus compañeros. Así que hasta aquí con la guía de la lección número 4. Hay mucha tela de donde cortar, así que te animo a que pases mucho tiempo en esta porción, reflexiones en cada uno de estos puntos y que Dios te bendiga y nos vemos en la lección número 5. Hasta entonces.